Ondas del cerca donde el mundo nunca duerme. Ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes, qué bendición estar con ustedes nuevamente aquí en tu programa Almorzando en Familia en la 94.5 FM. En controles, como siempre, nos acompaña Rider Molina y quienes les hablan sus servidores Wilker Palacios y Karina Alvarado. En esta hora te recordamos que el tema de la semana pasada fue lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 1. Hoy continuamos este tema, es decir, la parte 2, porque este tema habla en sí de lo que somos como hijos de Dios, de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer. Así que el tema de este día es lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 2. Y la parte 1, como te dijimos, se encuentra en el canal de YouTube llamado Iglesia Mi Renuevo. Puedes verla allí junto con los programas anteriores en el momento que quieras. Lo importante es que nosotros como hijos de Dios entendamos lo que dice la Escritura. Es muy importante porque entonces nos encontraríamos haciendo la voluntad de Dios. Almorzando en Familia tiene programas de lunes a viernes, aquí por la 94.5 FM en el mismo horario de 12 a 1 de la tarde. Y los días viernes estamos la Iglesia Mi Renuevo aquí con ustedes compartiendo, agradeciendo de antemano a Ondas del Cercado 94.5 FM. Tu Cercadeña Estéreo. Lo que dice la Escritura que debemos hacer. Veamos el libro de Miqueas en su capítulo 4 del versículo 6 al versículo 8. Y dice: en aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. En el libro de Oseas, en el capítulo 14, en su versículo 9, dice lo siguiente: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. En Joel, capítulo 2, dice lo siguiente: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. Este fue hasta el versículo 17. Y fíjense que Dios nos llama aquí, como hijos de Dios, a orar, como ministros del Señor, a clamar a que el pueblo de Dios se vuelva a Dios de todo corazón. Porque Dios desea que su pueblo se congregue con santidad, que su pueblo se reúna y toque trompeta y proclame ayuno. Y dice: tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Esto fue Joel hasta el versículo 17. Y ciertamente el Señor está aquí. Está aquí con su pueblo por medio de su Santo Espíritu. Pero Dios es un Dios que le gusta que su pueblo le adore, le ame, le sirva. Es un Dios celoso en el buen sentido de la palabra, que no le gusta que su pueblo sirva a otros dioses. Debemos de servir a Dios nuestro Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y no seguir a otros dioses, porque Dios, el Señor, es el creador de todas las cosas. Quizás usted pueda creer que existen otras cosas, pero a Dios solo debemos de adorar, exaltar y darle la gloria. Dios le hace esta exhortación a su pueblo por medio de la palabra, precisamente para poder ayudarle. El pueblo es necesario que clame, que pida, que los sacerdotes y los ministros ayunen y oren. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque siempre pasan muchas cosas en esta tierra. A veces también el pueblo es castigado por su distancia con Dios o por quedarse muchas veces distraído en tantas actividades, y a veces se olvidan de lo que es el dador de la vida, honrar a Dios verdaderamente. No es que las actividades sean malas, pero las actividades deben hacerse, pero primeramente debe haber una comunión con Dios. Dios es un Dios perdonador, consolador, un Dios con un amor infinito, y fíjense aquí que dice que Él cambia de parecer cuando Él ve estas buenas actitudes y ve arrepentimiento en su pueblo. Él cambia de parecer y deja tras de sí una bendición. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y en el versículo 22 dice: no teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Y continúa: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite.
ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esto fue hasta el versículo 26 de Joel capítulo 2. Y recordamos esta palabra que dice: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Oseas capítulo 14 versículo 9. Y dice en el Salmo 83: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han conspirado, astuta y secretamente, y se han conjurado contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del hombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han concertado alianza. Leímos hasta el versículo 5 de este Salmo 83 y vemos la importancia de que el pueblo eleve oración. Y no solamente es para que Dios cubra nuestras necesidades, porque ciertamente Él conoce las nuestras. Es para que vivamos en el camino del Señor. Y como dice en el libro de Oseas: los caminos del Señor son rectos, y los justos deben caminar por Él. Así que el pueblo está llamado a caminar por un camino recto, y es el camino del Señor. Y por eso es necesario que el pueblo siempre clame a Dios y pida dirección, guianza a través de su Santo Espíritu, y también se arrepienta de sus pecados. Nosotros podemos pedir perdón en oración por todo el pueblo de Dios, ya que estamos en el camino de la perfección, es decir, estamos aprendiendo cada día más de lo que es la palabra de Dios, pero no todos los que se llaman pueblo se dedican a servir a Dios. Por eso la semana pasada hablábamos de las obras de la fe, lo importante que es consolidar tu fe para hacer las obras de la fe. Y es principal que el pueblo ore, que el pueblo pida perdón, que el pueblo clame a Dios, que los sacerdotes purifiquen el altar. Muchas veces dirán: pero es que es el altar, aquí el púlpito. No, eso no se refiere al púlpito exactamente. Se refiere al corazón, purificar el corazón. Se refiere Dios a dirigir su pueblo por medio de su espíritu, más que nuestras propias motivaciones. Nuestras motivaciones deben ser aquellas inspiradas por Dios, aquellas que el Espíritu Santo direcciona. Nuestra acción como hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios, y estamos llamados a eso en la palabra. Y de haber algún sacerdote, es decir, algún ministro del Señor, que solo actúa por su propia dirección, no es que esté haciendo las cosas mal en sí, aparentemente. Sin embargo, Dios en su Escritura nos habla que debemos estar alineados con Él, es decir, bajo su guianza, bajo su dirección, para poder así hacer su voluntad. Y es que Dios sabe qué es lo que requerimos hacer en cada ministerio, en cada lugar, porque Dios conoce la situación de cada sitio y conoce principalmente lo que sufre su pueblo, lo que necesita, lo que debe de aprender y lo que requiere hacer. Es por ello que Dios nos llama a orar, a interceder, a clamar, a que los ministros, los sacerdotes del Señor, rasguen sus vestiduras, pero no las exteriores, sino las del corazón, y se presenten ante el Señor, así como su pueblo, porque Dios requiere que tengamos caminos rectos. Y ese camino recto solo lo alcanzaremos bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve el corazón. Y leíamos del Salmo 83
Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han conspirado astuta y secretamente, y se han conjurado contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación. Vemos que esta palabra está escrita desde la antigüedad. Ahora le hacemos una pregunta a usted. ¿Usted cree que esto solo pasó en la antigüedad? ¿O es que la palabra solo fue para un tiempo? La palabra es para todas las generaciones. Y aquí claramente Dios nos está mostrando lo que ciertamente aún está pasando. Siempre han querido destruir el pueblo de Dios. Y lo vemos en estos tiempos. En muchos países está ocurriendo esto. En el continente africano, persecuciones en el Medio Oriente. Y aquí en Latinoamérica, aunque usted no lo crea, también está ocurriendo. Hay gente dedicada a destruir lo que son los ministros del Señor, lo que son el pueblo de Dios. Esto está pasando porque precisamente no todo el mundo cree en Dios. Y en su mayoría las personas creen en Dios, sobre todo en Latinoamérica, está la fe cristiana, pero no todos viven por la fe. Pero hay personas que ni siquiera creen en Dios y que ciertamente están dedicadas a cosas, digamos, del ámbito de la maldad. Y estas se confabulan y conspiran contra el pueblo de Dios para que no sean nación. Esto está pasando y ciertamente debemos de abrir los ojos con respecto a este asunto. Y el pueblo debe permanecer en oración e interceder y orar unos por otros. Incluso el apóstol Pablo decía, oren por mí para que yo predique el evangelio conforme a la voluntad del Señor. Podemos ver esto en Efesios capítulo 6. También podemos ver esto en otras partes de la Escritura, donde los apóstoles dicen que debemos de orar aún por ellos que están predicando la palabra. Dios nos llama a vivir en su camino recto, a seguir la dirección del Espíritu Santo, a ser justos, a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Nos llama al perdón, a la reconciliación. Nos llama a ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Es decir, debemos de orar, debemos de vivir en el camino de la rectitud, leer la palabra para conocer lo que a Dios le agrada, cuál es su voluntad, y al mismo tiempo perseverar en la oración los unos por los otros y estar atentos a los acontecimientos que están ocurriendo en la tierra con respecto al pueblo de Dios, a la iglesia. Hoy más que nunca debemos estar unidos en oración, clamar al cielo, al Dios Todopoderoso, los unos por los otros. Bien dijo el Señor en su palabra, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El Señor nos dice esto porque Él conoce toda nuestra necesidad. Y aunque tengamos que trabajar para alimentarnos y también comprar para la vestidura, no debemos de afanarnos, de preocuparnos tanto por ello. Es decir, hacer las cosas con acción de gracias, trabajar con acción de gracias porque Dios nos dará el pan de cada día. No quiere decir que no puedas proyectarte, hacer alguna cuestión para mejorar estas cosas. Sin embargo, no debe ser como que el sentido de la vida, estar afanado y preocupado por ello, sino más bien hacerlo con acción de gracias, agradecer a Dios el pan de cada día y primeramente, como dice en la Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia
y todas estas cosas le serán añadidas. Eso dice en la palabra, y si eso lo ha dicho el Señor, que todas las cosas, todas nuestras necesidades serán añadidas, es porque es así. Pero fíjense que Dios le da el primer lugar a buscar el reino de Dios y su justicia. Qué importante es esto. Leíamos en el libro de Oseas que debemos de ser justos. Es que los hijos de Dios estamos llamados a ser justos y a vivir en rectitud. En este sentido, vemos en Mateo capítulo 6, ciertamente esta palabra, del versículo 31 al versículo 33. Así que nuestro Señor Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadidura. ¡Qué bendición! Porque sabemos que Dios cumple su palabra. Y dice en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al versículo 21, lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Y vemos que el mayor tesoro que tenemos es Dios, es nuestro Dios. Debemos de amar la presencia del Señor, el Espíritu de Dios en nuestra vida, anhelarlo grandemente, porque es su presencia la que nos guiará y nos direccionará en cada cosa que tengamos que hacer en su voluntad. Hoy, hablando de lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 2. Vamos a una pausa musical. Vamos a adorar a nuestro Dios para continuar hablando de este tema tan importante. Lo que dice la Escritura que debemos hacer. Escuchemos Mi único deseo con New Way. Ya regresamos. Y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. 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 Mi alma clama a ti.
es conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. 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 Mi alma clama a ti. Aleluya. Aleluya. Mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, mi alma clama a ti. Me dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Me dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Mi alma clama a ti. Mi alma clama a ti. Muy pero muy buenas tardes, le damos la gloria al Señor porque desde ya comenzamos en este hermoso programa Almorzando en Familia, de lo cual pues es mucha bendición compartir lo que es lo más exquisito en este mundo, y lo más exquisito es la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos, Karina, de compartir este programa y de hablar a muchos de lo que el Señor nos ha permitido aprender de su santa palabra. Y pues sí, lo prometido es deuda. Quedamos en la segunda parte de lo que es lo que dice la Escritura que debemos hacer. Podemos decir lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 2. Y en lo que dice la Escritura
Son tantas cosas que nos manda la palabra del Señor. Una de esas tantas cosas es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según dice la palabra, que amarás al Señor tu Dios es el primer gran mandamiento, pero el segundo es semejante, dice la Escritura, y es amar a tu prójimo. Cosa que muchas veces se nos dificulta, ya que el ser humano tenemos muchos roces, tenemos diferentes opiniones, diferentes ideas, y pues eso nos permite muchas veces afianzarnos y no declarar o no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en lo que dice la Escritura también hay otras áreas de las cuales me gustaría profundizar un poquito en ellas, o por lo menos nombrar y resaltar ciertas cosas. Hablando de lo que dice la Escritura que debemos hacer, yo quisiera que usted allá en casa se ubique en el libro de 1 Tesalonicenses de la Biblia. 1 Tesalonicenses 5 dice el versículo 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, dice la palabra del Señor. Mira lo que, y el 22 dice: absteneos de toda especie de mal. ¿Qué te dice la palabra? No hagas el mal. ¿Qué te dice la palabra? Orá sin cesar. ¿Qué nos manda la palabra? Da gracias en todo. ¿Qué más nos dice la palabra? No apaguéis el espíritu. Y cuando habla de no apagar el espíritu, ¿cómo es esto? ¿Qué espíritu tenemos encendido si dice que no apaguemos el espíritu? Pues la Escritura dice muy bien acerca de lo que es el Espíritu Santo, que era la promesa que Dios por medio de Jesús le había dicho a los apóstoles. Y les dijo: esperen que venga la promesa, esperen que venga el día del Espíritu Santo, que fue la iglesia primitiva en Pentecostés. Y dice que llegó o vino la visitación del Espíritu Santo. Hablando de esa manifestación, nos narra la Biblia que se les repartieron lenguas como de fuego, y allí está la historia en Hechos 2. Pero lo que quiero resaltar es que una vez más que usted y yo tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos manda por medio de su palabra que no apaguemos el espíritu. Y el no apagar el espíritu, o cómo debemos hacer, qué debemos hacer para no apagar el espíritu. Y para no apagar el espíritu es muy conveniente estar en comunión con el Señor, estar en oración con Dios, estar meditando en las Sagradas Escrituras, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, esto es lo que nos manda el Señor, que no apaguemos el espíritu. Y esto de no apagar el espíritu involucra o nos enlaza con lo que también nos narra acerca de lo que leímos en 1 Tesalonicenses 5, que dice: no apaguéis el espíritu. Dice también el 17: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y esto es lo que nosotros los seres humanos vamos a ser realistas, lo que yo siempre predico en la congregación y a los que Dios me ha permitido compartir un poco de la palabra. Cuando la Biblia nos dice que oremos sin cesar, muchas veces cesamos e incluso nos olvidamos de orar. Oramos en la mañana, un ratico, y ya se nos fue todo el día. En la noche nos acostamos cansados y muchas veces se nos olvida orar. Y ojo, no es mi intención señalarte ni juzgarte, sino es decirte la realidad. La realidad del ser humano es esta. Pero si nosotros nos proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, como dice la Escritura, también es un mandato del Señor que honremos a Dios. Pero cuando honramos a Dios, lo identificamos o lo manifestamos es cuando cumplimos los mandamientos de lo que dice la palabra del Señor. Y tantos mandamientos que dice la palabra del Señor, dice que oremos, nos manda el Señor a que oremos, no apaguemos el espíritu, orar sin cesar. También nos manda a predicar la palabra, y esto para muchos cristianos, y aquí hablando un poquito de lo que es al pueblo de Dios, para muchos cristianos también se les dificulta el predicar la palabra. Digo que se les dificulta porque es el pastor de la congregación, tu líder de la iglesia, te manda a predicar la palabra, a hacer un evangelismo, y muchas veces levantamos obstáculos, levantamos paredes, levantamos argumentos, y así, para así no poder asistir al discipulado, al evangelismo. Y esto
Cuando usted no va al evangelismo, cuando no predicamos la palabra de Dios, no estamos desobedeciendo solamente a la autoridad de la iglesia, en este caso el pastor, sino que también estamos desobedeciendo a Dios. No estamos cumpliendo con lo que Dios manda en su palabra. Algo que me llama profundamente la atención es que Jesucristo hizo el llamado a los pescadores, a los discípulos de Él. Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Dice la Biblia que estos hombres dejaron las redes y le siguieron a Jesús. Dejaron las redes y le siguieron. Y cuando le seguían, Jesús le dijo, les haré pescadores de hombres. Y ellos tomaron esto como una perla, algo muy valioso para ellos. Y nosotros, el Señor Jesús también nos dice lo mismo. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Sigue en la obra del Señor. Y cuando es seguir la obra del Señor, es predicar la palabra de Dios. Estos, mis hermanos, a los de la iglesia, a mis consiervos en Cristo Jesús, el Señor nos manda a predicar su palabra. El Señor los mandó de 2 en 2 a los discípulos a predicar la palabra. ¿Usted se imagina que los discípulos no hubiesen predicado más la palabra? ¿Qué pasaría de nosotros? Quizás este humilde servidor no estuviera compartiendo nada porque quizás la buena noticia, las buenas nuevas no hubiesen llegado a mi interior, a mis oídos y no se hubiese hecho la voluntad del Espíritu sobre nuestras vidas. Demos gracias a Dios que Dios permite esta radio, que Dios permite la televisión, que Dios permite tantas cosas para que el Evangelio sea expansivo, para que el Evangelio sea expandido y poder predicar la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros, Dios nos manda a que prediquemos. ¿Qué te dice la Escritura? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Te pregunto, ¿qué has recibido de gracia? Recibir de gracia es de regalo. Recibir de gracia es algo que no merecía, algo muy valioso, y usted debe de dar lo que ha dado, lo que ha recibido de gracia. Quiero darme a entender. Cuando yo doy algo de gracia, cuando me dice la Escritura que dé de gracia lo que de gracia he recibido, es predicar la palabra de Dios. Yo en lo personal, yo no le pagué a nadie para que alguien me predicara a mí. El Señor en su santa voluntad y en su infinita misericordia, dentro de sus planes me encontraba yo y dentro de sus planes se encontraba usted. Y hoy esta radio ha sido de bendición para que nosotros también prediquemos la palabra de Dios. Eso es una de las cosas de lo que también dice la Biblia, el predicar la palabra de Dios. Así que si usted es miembro de la iglesia, yo te insto y te motivo a que comencemos a cumplir con los mandamientos del Señor, a que empecemos a cumplir con lo que nos dice la Biblia que hagamos. Algo muy importante y es algo que quiero resaltar en esta tarde es también lo que es el perdón. El pedir perdón, el perdonar, eso también nos manda el Señor a que hagamos. La Biblia nos narra. ¿Se recuerdan en Mateo? Donde dice el Padre Nuestro y dice la Escritura en Mateo 6, donde habla la palabra que el Señor Jesucristo dejó un modelo de oración y Él dice que perdonar nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dice esa serie de cosas, pero lo que quiero resaltar en esta tarde es que el Señor nos manda a que perdonemos. Y si notas la oración modelo que nos dejó Jesucristo, Él dice, perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis porque muchas veces le pedimos perdón a Dios, pero no perdonamos a aquellos que nos hicieron mal. Y al no perdonar, nosotros no somos perdonados en el cielo. ¿Por qué? ¿Será que el poder de Dios no es suficiente? No, sino porque como usted no cumple la palabra de Dios no se va a hacer viva y eficaz en usted. Ahora, cuando usted cumple las Sagradas Escrituras, cuando usted cumple la palabra de Dios y usted dice, bueno, esta persona me hizo mal, esta persona me hizo esto, yo lo perdono, y cuando perdonamos, según lo que nos dejó el Padre Nuestro de Jesucristo en la oración, nos dejó que nosotros debemos de perdonar para ser perdonados. Así que mis hermanos, uno de los grandes mandamientos que deja el Señor de lo que tenemos que hacer es perdonar. Esto no te estoy diciendo que es facilito perdonar. Si a una persona te hace mal, mucho el ser humano quiere venganza, quiere hacerlo con sus propias manos. Pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y muchas veces también
queremos es hacer la venganza nosotros mismos. Y cuando habla de esto también es un mandamiento. La Biblia dice: no te vengues contra nadie, sino que deja lugar a la venganza del Señor, que sea Dios encargándose de cada quien. Y estos mandamientos debemos de cumplirlos. Y analizaba yo con mi familia y los que pude conversar en ciertas reuniones, yo siempre le digo: el Evangelio en todas las áreas nos va a favorecer. El Evangelio en todas las áreas va a ser de bendición para nuestras vidas. Tendremos paz mental, tendremos más tranquilidad, tendremos más gozo, porque esto es algo que le agrada al Señor y es algo lo que el Señor siempre nos ha mandado. Hablando del gozo, también por acá la Biblia nos hablaba. Vamos a leer según 1 Tesalonicenses 5:17. Ora sin cesar, da gracias a Dios. El 16 era que él decía, hablaba del gozo. Está siempre gozoso. Este mandamiento, o esto es lo que dice la Biblia, muchas veces, mis hermanos, no andamos gozosos. Y si no me creen, analicen a sus hermanos, analicen a los hermanos de la iglesia, analicen también al pueblo de Dios, analicen a sus vecinos, que los vecinos están allí, pero muchas veces los vecinos cargan lo que coloquialmente decimos cara de perro, que andan con una cara de bulldog, de rabioso, y una cara de amargado. El tener una cara amargada no quiere decir que estamos amargados, pero muchas veces esa expresión que tenemos en la cara es por la comunicación que tenemos dentro, lo que hay dentro de nuestro interior. Entonces, si usted tiene el gozo del Espíritu Santo, tiene el gozo del Señor, usted debe andar gozoso. Debemos de andar gozosos. En ocasiones se nos dificulta, como siempre predico, como siempre hablo, se nos dificulta estar gozosos si usted está en deuda, si usted quizás está pasando un momento difícil de salud, sus padres, sus madres, su familia, está pasando por una adversidad grande. Es difícil andar gozoso, hay tiempo para todo, pero siempre y cuando podamos en nuestra humanidad estar gozoso, es necesario estar gozoso. Así que, mis hermanos, volviendo a lo que es el perdón, si yo quiero ser perdonado por Dios, yo debo de perdonar también. Usted debe de perdonar. Y esto es uno de lo que dice la Escritura también, de lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es de Dios. Y vemos lo que dice este bello salmo, el Salmo 128. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Este fue del versículo 1 al versículo 4. Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Y más adelante dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confíen. Le damos gracias a Dios en esta hora por estos bellos salmos que nos enseñan que debemos de temer a Dios. Y sabemos que este es un temor santo y reverente y tiene que ver mucho con lo que es su majestad, con el conocimiento, es decir, con saber que Dios tiene todo poder y autoridad
y es superior a todas las cosas, por eso le tememos. Dios nos ama y es grande en misericordia, pero también Dios es un juez justo, es un Dios justo, y debemos de vivir conforme a la justicia divina, porque siempre el que se sale de esta línea, pues sufre las consecuencias de su pecado. Muchas veces dicen, es Dios, pero la verdad es que el hombre sufre las consecuencias de su pecado. Sin embargo, también existen los juicios divinos sobre la tierra, y Dios nos llama a clamar, a orar, a pedir por los pueblos de la tierra. Sabemos que la oración es muy importante, y Dios nos hace parte de su acción por medio de ella, ya que cuando oramos, Dios también obra sobre las vidas, y dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Otra cosa importante que nos enseñan estos dos salmos que estábamos leyendo, el 128 y el Salmo 34, es que debemos de confiar en Dios. Y esto es parte de la fe, el confiar plenamente en Dios. Cuando dices, tengo fe de que Dios me va a responder porque yo ya oré. Tengo fe de que Dios ha de hacerme justicia porque yo ya se la he pedido, y en su palabra dice que Él nos hace justicia, que pidamos justicia, nos dijo Jesucristo, que el Padre nos hará justicia. Cuando dices, tengo fe de que puedo recibir sanidad, voy a buscar esa respuesta divina de parte de Dios sobre mi vida, porque Dios ya conquistó la sanidad para mí, por su sangre preciosa derramada. Cuando dice en su palabra, en Isaías 53, por sus heridas fuimos sanados. Tenemos ya conquistada de parte de Dios la sanidad divina. Cuando dices, Dios me ha de proveer, yo tengo fe de que Dios ha de proveer mi necesidad. Y todas estas cosas acontecen por causa de la fe. Y es que la fe mueve montañas, como dicen por allí, pero la palabra nos habla de una plena confianza, eso está dentro de la fe. Esa fe plena es porque en ella hay una confianza y una seguridad de lo que Dios te ha dicho, te ha impartido, de lo que has recibido de parte del Padre Celestial, que nada ni nadie te puede mover de allí. Otra parte de la que leímos en lo que era el Salmo 34, y es que nos refugiemos en Dios, que el justo clama y el Señor lo oye, que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Amén. Del Salmo 34 leímos del versículo 4 al versículo 10 y del versículo 18 al versículo 22. Hoy hablamos del tema, lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 2. La próxima semana seguiremos hablando de este tema, es decir, tendremos la parte 3, ya que nos está hablando qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Gracias, Wilker. Y bueno, la iglesia Mi Renuevo también está atenta a lo que es la programación de Ondas del Cercado 94.5 FM. Fue un gusto compartir con ustedes este día de nuestra parte, del equipo de Ondas del Cercado, Rider Molina, y nosotros aquí, Wilker y mi persona, con el propósito de que cada día más estemos alineados a lo que es la voluntad divina y todos conozcan lo que es su santo conocimiento. En el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos indica que la misma, es decir, la palabra, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Él se defendió con la palabra de Dios. Así que nosotros también tenemos esta espada, que es la palabra de Dios. Somos testigos del Señor, pero también el Espíritu de Dios es testigo de que nosotros estamos en el Señor y de que tú le has creído y estás en el Señor. Así que no juzguemos, porque con la misma medida que medimos, seremos medidos.
pero hay un Dios que juzga y sabe las intenciones de cada corazón. Al Dios Todopoderoso nos encomendamos en esta hora y encomendamos tu vida. Bendiciones para ti. La próxima semana estaremos hablando de lo que dice la Escritura que debemos hacer, parte 3. Te invitamos a ver este programa y los anteriores en el canal de YouTube de la Iglesia Mi Renuevo, llamado Iglesia Mi Renuevo. Los servicios de la iglesia son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. ¿Y dónde está ubicada la Iglesia Mi Renuevo? Se encuentra en Barquisimeto, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol, en Lomas Verde. Te esperamos. Recuerda, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Y con esta palabra despedimos el programa de este día. Que la paz del Señor sea contigo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Se preguntan qué ha pasado en el mundo. Ay, 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 ay. Sin Cristo todo está mal. Una joven va gritando: mamá, ¿dónde estás? Y un esposo va buscando a su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Yo no me quiero quedar solo. Yo no me quiero quedar solo. Finales de los 80, principios de los 90, un mensaje que decía que Cristo está a la puerta. Y ya vi la predicaba y Mari nuestro cantaba. Íbamos a estar claro que un sustico esto nos daba. Y aún así nos descarriamos y nos fuimos. La vida loca sin Cristo vivimos. Y un desastre fue lo que hicimos. Y no es ahora que no te has arrepentido. Año 20 del nuevo milenio. Un desastre en todo el mundo entero. Lo que ayer parecía un cuento, hoy todito lo estamos viviendo. Pero mira que Cristo es la solución, la única salida a este problema. Hay que reconocer que es la salvación, porque se acaba el tiempo y esto va de mal en peor. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar
para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.